Sin duda, uno de los versículos de la Biblia que más se usa en contra de los santos de los últimos días es Gálatas 1:8. Pero veamos si realmente es un argumento tan contundente contra nosotros como algunos piensan. Pablo escribe en su carta a los Gálatas: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Gálatas 1:8 lamentablemente se ha convertido en lo que yo llamo un versículo de navaja suiza. Un pasaje usado a menudo para descartar rápidamente puntos de vista contrarios sin realmente interactuar con esos puntos de vista. Pero quienes simplemente comentan Gálatas 1:8, y dan como terminado el asunto, caen en una falacia lógica bastante problemática llamada petición de principio. Esta falacia es una forma de razonamiento circular que ocurre cuando una conclusión se basa en una premisa porque simplemente se da por cierta, pero que aún no se ha probado. La conclusión de que yo tengo el evangelio falso se basa en la premisa de que esa persona posee el evangelio verdadero en su plenitud, pero esa premisa no ha sido probada. La pregunta que surge es: ¿por qué debería creerte a ti? Y si realmente queremos una conversación significativa y sincera sobre este versículo, tenemos que abordar una pregunta más grande. ¿Qué es el evangelio? Uno de los retos es que podemos usar esas palabras de distintas maneras. A veces se utiliza en un sentido amplio, abarcado, y otras veces para referirse a algo muy específico. Pero como son palabras de Pablo, quizás una pregunta más útil sería: ¿cómo definía Pablo el evangelio? ¿Y cuáles de sus enseñanzas contaba como parte de su evangelio y cuáles no? Por ejemplo, Pablo enseñó cosas que hoy resultan muy controversiales sobre las mujeres. Eso está en la Biblia. ¿Es eso su evangelio? Si los bautistas del sur dicen que sí es evangelio, pero los metodistas dicen que no, ¿uno de los dos grupos está bajo maldición? ¿Qué tan equivocado puedes estar en tus creencias antes de que se considere que crees en un evangelio distinto? ¿Dónde trazamos la línea? ¿Y quién tiene la autoridad para tomar esas decisiones? En este versículo, Pablo se refiere al evangelio que aparentemente ya se les había predicado a los Gálatas. Lamentablemente, no tenemos registros que nos digan exactamente qué era ese evangelio. Dicho esto, en su carta a los Corintios, Pablo nos dice con bastante claridad cómo definía el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La definición de Pablo va directo al corazón del asunto y al hacerlo parece abarcar un espectro amplio, lo cual me parece grandioso. Si la gente realmente quisiera elaborar una definición más detallada con una lista más larga de condiciones que excluya a más personas, esa es su elección. Pablo no parece hacerlo explícitamente. Ahora bien, la gran pregunta es: ¿los santos de los últimos días creen en la definición del evangelio de Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día? Esto fue lo que enseñó el profeta José Smith en 1838. Los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y profetas, concerniente a Jesucristo, que murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las demás cosas que pertenecen a nuestra religión son solamente añadiduras a esto. En el libro de Mormón, el mismo Cristo enseña: este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo para hacer la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuera levantado sobre la cruz, y después de haber sido levantado sobre la cruz, atrajera a todos los hombres a mí. A mí me parece que los santos de los últimos días creemos en el mismo evangelio que Pablo creía. La palabra griega para evangelio se traduce literalmente como buenas noticias. Y las buenas noticias son que Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros creemos en esas mismas buenas noticias. Muchos señalan rápidamente que Gálatas 1:8 menciona a un ángel, y José Smith dijo que fue visitado por un ángel. Así que claramente este pasaje se aplica directamente a José Smith, ¿verdad? El problema que Pablo está abordando no son las visitas angelicales. El mismo Pablo fue visitado por ángeles en múltiples ocasiones. Y en el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión del futuro y dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra.
El problema no son los ángeles. Pablo simplemente está diciendo que sin importar quién es la fuente, si enseñan que Cristo no es nuestro Salvador, está mal. De hecho, en parte Gálatas 1 es la respuesta de Pablo a la falsa idea de que la salvación venía por la obediencia a los mandamientos o la ley de Moisés. La idea de que si eres lo suficientemente recto y obedeces todas las reglas, puedes ganar tu propia salvación. Hoy en día, algunas personas dicen que esa es otra razón por la cual este versículo se aplica a los santos de los últimos días, porque creen que pueden ganarse la salvación mediante sus ordenanzas obligatorias en el templo. Pero de manera similar a como muchos cristianos entienden las obras de rectitud, nosotros vemos la participación de las ordenanzas del templo como un resultado a nuestra expresión de nuestra fe en Cristo, y de ninguna manera como un reemplazo de la fe en Cristo. El libro de Mormón enseña una y otra vez que somos salvos por Cristo. El Elder Uchtdorf enseñó que la salvación no se puede comprar con la moneda de la obediencia, se compra con la sangre del Hijo de Dios. Y si todavía te quedan dudas sobre qué es la salvación y por qué es importante entender la gracia de Dios, te recomiendo que veas este video. Que tengas un excelente día.